Fraternal saludo, soy Usu, el locutor de este canal. Bienvenidos a este espacio de reflexión, el canal de lecciones y opiniones. Bueno, pues tenía bastante inactivo el canal y me disculpo por eso. A pesar de que en este momento no tengo una audiencia muy grande, pues me disculpo con ellos. Y muchas gracias por tener paciencia y de esta manera esperar este video. Que bueno, venimos cargados porque es un tema muy interesante, muy apasionante, que me tomó un tiempo de investigación bastante bueno, pues fue ameno realmente. Pero bueno, aquí estamos y vengo a compartirles este conocimiento. El día de hoy voy a hablar de la libertad. ¿Qué pasa con la libertad? Hace muchos siglos hubo un evento muy grande. Todos saben cuál es, la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa con la Revolución Francesa? Es ahí cuando se redefine el concepto de libertad occidental y se habla de que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tomar acciones, tomar decisiones y hacerte responsable de ellas, lidiar con las consecuencias de esta. En el caso de que sea algo malo, ahí tienes la respuesta. Si tú no te haces responsable de tus malos actos, vas a ser una persona esclavizada o no libre, mejor dicho. Entonces, bueno, esto es el concepto occidental. Realmente para la libertad hay muchos conceptos. Y a veces sucede que aquí en Occidente o en cualquier parte del mundo la gente toma el concepto que más le parezca. Pero bueno, ¿cuál es el concepto de libertad según el Buda? Ahí hay algo muy interesante, porque el Buda, por ejemplo, en el Dhammapada no habla mucho de la libertad en sí, sino que habla de las cosas que hace que el virtuoso sea libre o de lo que el virtuoso está liberado, ¿cierto? Especialmente en, la, en el apartado de el apego. Cuando tú estás apegado a algo, no eres libre. Y pues esto genera una breve esclavitud, por así decirlo, aunque no una esclavitud en sí, una dependencia más bien. Por ejemplo, la gente que usa sustancias intoxicantes. Las sustancias de esta clase son muy comunes en Occidente y bueno, en todo el mundo realmente, porque veamos culturas ancestrales como por ejemplo la cultura mmm, mesoamericana o las culturas incas, los muiscas, toda esta gente usaban el yagé o la ayahuasca para llegar a estados alterados de conciencia o planos elevados como los llaman. El uso de estas sustancias es muy común realmente y la ayahuasca, por ejemplo, o como lo conocemos aquí coloquialmente, el yagé causa lo que mucha gente conoce viajes astrales, que es muy común que la gente quiera experimentar estos viajes. Sin embargo, creo yo que el desdoblamiento o los viajes astrales son una cosa que es de armas tomar. O bueno, de armas tomar no en sí, no es peligroso, pero es de mucho cuidado, de mucha práctica también, entonces no es para cualquiera. El caso es que, bueno, la ayahuasca, toda esta gente, todas estas sustancias intoxicantes, digamos que en moderación no es tan mal, pero cuando se genera una dependencia de esto, es duro, o sea, es muy duro salir de eso. Los vicios son una cosa muy engañosa, porque al principio los disfrutas, luego empiezas a ser esclavo de esto y ahí es cuando tu libertad se ve privada. Y pues bueno, no solo los vicios son algo que te aferra a este plano terrenal, sino también
muchas otras cosas, como por ejemplo amar a alguien de manera desaforada y decir que es el amor de tu vida. Claro, todos amamos, todos hemos amado a alguien en un punto, salvo unos casos excepcionales, pero realmente me parece a mí que cuando uno comprende cuál es el verdadero amor, es mucho más fácil amar a esa persona sin estar totalmente apegado a ella. Ojo, no estoy diciendo que no debamos amar. Claro, o sea, el amor es la base de las sociedades, porque sin amor las sociedades se ven quebradas. Véase Occidente, véase países de Latinoamérica, véase sociedades muy violentas. Y pues bueno, realmente el apego o las aferraciones a las que la gente está acostumbrada hace difícil la libertad. Para el Buda o para muchos maestros budistas, la libertad está en alejarse de lo terrenal, de los placeres terrenales, que son muy comunes, ya he dicho, las drogas, las sustancias intoxicantes, el sexo, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, los videojuegos, y en dados casos que conozco realmente, actividades que son sanas, pero que en exceso también son malas, es la lectura. Conozco el caso de una persona que era adicta a leer y que por eso descuidó a su hijo, a su hija. Y pues sí, es un caso muy aparte. Y digamos que hasta cierto punto no es tan malo, pero a la final sí lo fue. Y hay que tener mucho cuidado con las adicciones, claro está. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente tiene ese afán de ser libre y a su vez está tan aferrada a esa idea de libertad? Una vez un estudiante le dijo al maestro, maestro, yo he venido aquí para ser libre. Entonces el maestro le pregunta, y bueno, ¿qué te detiene para ser libre? El estudiante dice, nada. Entonces, ¿por qué quieres que yo te libere? En ese caso, la libertad no se ve comprometida, pero está difusa. ¿Qué es la libertad realmente? Porque como les digo, en la Revolución Francesa se redefinió en Occidente qué carajos era la libertad. Y la gente dice, pues bueno, la libertad es hacer lo que yo quiero, sin límites, bla, bla, bla. O, bueno, la famosa hacer lo que quiero pero que no daña a nadie. Eso, pues sí, claro, está bien. Y de hecho la Revolución Francesa bien dictó que está bien ser libre, pero no descuidar los libertinajes. Porque cuando hay libertinaje, caes en la esclavitud mental. Entonces hay que tener mucha atención con eso. Porque a veces la gente es esclava de sus acciones. Y esto genera problemas a la larga. En fin, ¿qué es lo que pasa? Espiritualmente, la libertad está, digamos, no solo en la iluminación, sino en el silencio y en la quietud mental. Que de hecho esto no es nada más que la iluminación en sí misma. La liberación de la mente reside en, en el conocimiento de sí mismo. Exacto. Y la liberación corporal es mucho más difícil por lo que les digo, porque hay un montón de placeres terrenales que nos tienen aferrados. Y ojo, no es malo tenerlos, es muy saludable incluso hacerlo de vez en cuando, ¿por qué no? Pero me refiero, o sea,
Cuando tú dependes de estos placeres terrenales, tu cuerpo no es libre. Entonces esta tríada, la sagrada tríada de la que yo hablo, generalmente mente, cuerpo, espíritu, eh, o sea, es muy difícil encontrar un equilibrio entre estas tres. Por eso es que hay maestros que dedican toda su vida en aprender. Hay maestros que creen que están frenándose espiritualmente, mientras que sus estudiantes evolucionan rápidamente. Esto ya es una disposición realmente. Esto ya es una disposición porque cuando la persona cree que está bloqueada, va a estarlo. Cuando la persona cree que está avanzando, lo está haciendo. A la final, también nos podemos volver dependientes de un maestro y decir, ah, no, es que este maestro me va a llevar a la iluminación. Y no, ni el Buda mismo te va a llevar a la iluminación. Te ayuda, claro, pero la iluminación, el único maestro que te puede dar la iluminación es tu maestro interior. Es el que más cuenta. Claro, ¿quién dijo que uno no puede tener maestros, profesores, familiares, amigos, gente de tu ámbito? Uno puede tener un montón de maestros e incluso en relaciones no personales, sino relaciones literarias. Un libro puede generarte un maestro, sea ya el escritor, sea ya un personaje. Ese tipo de maestros son buenos y toda guía ayuda mucho, pero el verdadero maestro que cuenta, que realmente tiene la última palabra, es tu maestro interior. Este maestro interior es muy poderoso porque viene de muchos años atrás y ha estado aprendiendo a lo largo de la historia, y a pesar de que no somos conscientes de ese aprendizaje, al llegar a la iluminación sí lo haremos. Y bueno, ¿es la iluminación libertad? A mí me parece que sí, pero a veces hay gente que está esclavizada en querer llegar a la iluminación, aferrada a eso, aferrada a esa idea, y no lo logra porque está apegada a una idea. Y pues bueno, realmente yo creo que la iluminación es libertad. Pero ojo, no significa que una persona que no esté iluminada no pueda ser libre. Lo puede ser, pero realmente una persona que es consciente del presente es mucho más libre que la persona que hace lo que se le da la regalada gana. Entonces, sin más, hasta pronto, que el bien guíe sus espíritus. Nos veremos en una próxima oportunidad.